La descubrí usando la ropa de mi novio, sin imaginar lo que él me confesaría después. Siempre confié en Luis. 5 años juntos no son poca cosa, y la verdad es que nunca me dio motivos para dudar. Éramos esa pareja que todos decían que iba a durar para siempre. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces todo fluyó tan fácil que nunca me detuve a pensar que algo pudiera salir mal. También confiaba en Valeria, mi mejor amiga desde el colegio. Éramos inseparables. De esas amistades en las que no hay secretos, o al menos eso creía yo. La llevé a todos lados, incluyendo mi relación con Luis. Siempre pensé que no había problema en que se llevaran bien, hasta me alegraba. ¿Quién no quiere que su novio y su mejor amiga sean amigos? Al principio no había nada raro. Salíamos los tres, nos reíamos, la pasábamos bien. Valeria siempre fue cariñosa con sus amigos, así que no le di importancia cuando abrazaba a Luis o le daba golpecitos en el hombro como si fueran hermanos. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que me hicieron ruido. Primero, estaban esos mensajes a cualquier hora. Ella me decía que eran sobre cosas sin importancia, memes, bromas, cosas tontas. Pero cuando una vez vi el nombre de Valeria parpadeando en el teléfono de Luis a la medianoche, sentí algo incómodo en el estómago. No dije nada, no quería sonar paranoica. Además, confiaba en ellos. Luego estaban las salidas en las que yo no estaba. Se suponía que eran coincidencias. Que se encontraban en la universidad o en fiestas de amigos en común. Me lo contaban sin problemas, como si no hubiera nada que ocultar. Y ahí estaba yo, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro sentía que algo no encajaba. Lo peor fue cuando noté que Luis le prestó su suéter a Valeria. Al principio no le di importancia, pero luego empecé a recordar cuántas veces la había visto con su ropa. Me dolía, aunque trataba de convencerme de que era una tontería, de que solo estaba siendo celosa sin razón. Un día, cuando fuimos a comer todos juntos, Valeria llegó con el suéter de Luis puesto. Se veía tan cómoda, tan en confianza, que sentí un nudo en la garganta. Cuando le pregunté en tono de broma desde cuándo robaba ropa ajena, se rió y dijo que era porque había hecho frío la última vez que salieron. Me miró con esos ojos grandes y sinceros, como si no hubiera nada raro en sus palabras. Y Luis solo sonrió, como si no entendiera por qué preguntaba eso. Me sentí estúpida por dudar. ¿Eran amigos, no? ¿Acaso no había sido yo quien los presentó? ¿No fui yo quien insistió en que se llevaran bien? Sacudí la cabeza y seguí con la conversación, riéndome de cualquier cosa para disimular la incomodidad. Pero en el fondo, una parte de mí ya no podía ignorar lo que estaba viendo. Quizás eran solo celos. Quizás era mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero había algo en sus miradas, en las sonrisas cómplices, en la forma en que se entendían sin hablar, que me hacía sentir fuera de lugar. Como si yo fuera la tercera en discordia. No sabía cómo manejarlo. No quería parecer insegura ni controladora, así que guardé mis dudas para mí. Me repetí 1000 veces que eran amigos, que yo misma los acerqué, que todo estaba bien. Pero la verdad es que ya no me sentía tan segura de nada. Pasaron los días y traté de no pensar demasiado en el asunto. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que eran solo amigos. Pero, ¿por qué me molestaba tanto verla con su suéter? Era estúpido, lo sabía, pero cada vez que la veía tan cómoda con su ropa, sentía una punzada de celos que no podía controlar. Empecé a notar otras cosas también. Pequeños detalles que antes me parecían normales, pero que ahora me hacían ruido. Como cuando Valeria lo abrazaba de más, o cuando Luis la miraba y le sonreía como si compartieran algún chiste privado. Tal vez siempre había sido así, pero ahora me molestaba. Me molestaba mucho. Una tarde, mientras estábamos en mi casa, me armé de valor y le pregunté directamente a Luis, «Tú y Valeria han pasado mucho tiempo juntos, ¿no?» Él me miró sorprendido, como si no entendiera a dónde iba la conversación. «Pues sí, ¿no? Es tu mejor amiga. Además, me cae bien». No supe qué decir. Tenía razón. Era mi mejor amiga y siempre habíamos salido en grupo. Pero ya no sabía si estaba bien que fueran tan cercanos. Me sentía tonta, como una celosa sin motivos. ¿Por qué? ¿Te molesta?, preguntó él, con una expresión sincera que casi me hizo sentir culpable. No, no. Solo me pareció curioso, eso es todo. Cambié el tema rápidamente, sin querer parecer insegura. Pero la duda seguía ahí, molestándome. Luego vino el tema del alquiler. Un día, Luis me contó que estaba pensando en mudarse con Valeria y su novio para compartir los gastos. Yo me quedé en shock.
¿Vas a vivir con Valeria? Pregunté, tratando de sonar casual. Sí, ¿no te había dicho? Lo hablamos hace tiempo. Están buscando a alguien para dividir el alquiler y me pareció buena idea. Además, así puedo ahorrar para que cuando tú y yo nos mudemos juntos, tengamos algo de dinero. Sonaba tan lógico que no supe cómo discutirlo. Me sonrió, tan tranquilo, que por un segundo sentí que estaba exagerando. Además, ¿qué podía decir? No tenía ninguna razón para negarme, y él parecía tan decidido. Bueno, sí, suena bien, murmuré, tratando de sonar relajada. Me dio un beso en la frente y cambió de tema, hablando de otras cosas sin importancia. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. ¿Estaba mal sentirme incómoda? Era mi mejor amiga y mi novio. Se suponía que no había nada raro en eso, ¿verdad? Después de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar. Luis pasó más tiempo con Valeria y su novio. Al principio me mandaba mensajes para decirme que iban a salir o que se quedarían viendo películas en casa. Pero con el tiempo, dejó de avisar. Una noche le escribí para saber qué hacía y me respondió horas después, diciendo que se había quedado dormido viendo una película con ellos. Traté de no pensar mal, pero la imagen de Valeria con su suéter no me dejaba en paz. Me repetía a mí misma que no era nada. Que todo estaba en mi cabeza. Que eran amigos. Pero no podía ignorar esa sensación de que algo no estaba bien. Los días pasaron y traté de actuar normal, aunque por dentro todo me daba vueltas. Luis seguía pasando mucho tiempo con Valeria y su novio, y aunque yo intentaba no pensar mal, había algo que no me dejaba tranquila. Un viernes en la noche, le escribí para preguntarle si quería salir a cenar, pero me respondió que ya había quedado con Valeria y su novio para ver una serie en casa. Me dijo que me uniera si quería, pero algo en su tono me hizo sentir que estaba de más. Le dije que estaba cansada y que mejor nos veíamos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Me sentía estúpida por estar celosa, pero no podía evitarlo. Empecé a repasar todo en mi cabeza, las miradas, los abrazos, el maldito suéter. ¿Por qué me molestaba tanto? Al día siguiente decidí hablar con Valeria. No quería sonar paranoica, así que traté de que la conversación fuera casual. Le pregunté cómo iba todo y cómo era vivir con Luis. Ella sonrió, relajada como siempre, y me contó lo divertido que era tenerlo como roomie. Es como vivir con un hermano, ¿sabes? Dijo, riéndose. Aunque a veces es un desastre con sus cosas. Su tono era tan despreocupado que me sentí tonta por siquiera dudar. Pero había algo en sus palabras que no me terminaba de cerrar. ¿Hermano? No sé, sonaba demasiado perfecto. ¿Y cómo va todo con tu novio? Le pregunté, intentando sonar casual. Ah, bien. Tuvimos una pelea el otro día, pero ya sabes cómo es. A veces es un drama por nada. Se encogió de hombros y cambió de tema tan rápido que casi no me dio tiempo de preguntar más. Esa misma noche le pregunté a Luis si Valeria le había dicho algo sobre la pelea con su novio. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo. Sí, pero nada importante. Cosas de pareja, ya sabes. Su respuesta me dejó inquieta. Había algo raro en su tono, como si no quisiera hablar del tema. Pero no insistí. Me odiaba por dudar de él, pero no podía evitarlo. Pasaron unas semanas y las cosas parecían normales, al menos en la superficie. Pero empecé a notar que Luis estaba más distante. Ya no me escribía tan seguido ni me llamaba antes de dormir como solía hacerlo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, solo me decía que estaba cansado o ocupado con el trabajo. Un día le pregunté si podíamos salir a cenar, solo nosotros dos. Aceptó, pero durante toda la cena estuvo distraído, mirando su teléfono y respondiendo mensajes. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que era con Valeria, que necesitaba ayuda con algo del apartamento. Sentí una punzada en el pecho. ¿Por qué tenía que hablar con ella justo cuando estábamos juntos? Me dije a mí misma que estaba exagerando, que eran solo amigos y compañeros de piso. Pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que estaba perdiéndolo. Al final de la noche, cuando lo llevé a su apartamento, lo abracé un poco más fuerte de lo normal. Él me devolvió el abrazo, pero sentí que estaba ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Todo bien? Le pregunté, tratando de sonar relajada. Sí, claro. Solo estoy cansado. Me dio un beso rápido y entró al edificio sin mirar atrás. Me quedé ahí, viendo cómo desaparecía tras la puerta. Sentí un vacío enorme en el pecho, como si algo se hubiera roto. Y aunque quería creerle, una parte de mí sabía que algo estaba cambiando. Y no para bien.
Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. Luis seguía distante y yo trataba de no insistir, aunque por dentro me estaba volviendo loca. Me repetía que todo estaba en mi cabeza, que eran mis inseguridades hablando. Pero las señales estaban ahí, gritándome en la cara. Un sábado en la tarde, decidí pasar por su apartamento sin avisar. Quería sorprenderlo, recordarle cómo solíamos pasar el tiempo juntos. Compré sus snacks favoritos y toqué la puerta con una sonrisa, lista para pasar una tarde tranquila. Cuando Valeria abrió, me miró con sorpresa. «Hey, ¿no te dijo Luis que salió?», me preguntó, intentando sonar casual. «No. Pensé que estaría aquí». «Ah, salió hace rato. Creo que fue al supermercado». Se encogió de hombros. «Pero pasa, si quieres lo esperas aquí». Entré sintiéndome incómoda. Había algo en su tono que no me cuadraba. Me senté en el sofá, tratando de actuar normal. Valeria se veía tranquila, como si no hubiera nada raro. Empezó a hablar de cosas sin importancia, y yo fingí escucharla, pero mi mente estaba en otra parte. Después de un rato, miré alrededor y noté algo que me dejó helada. Encima del sillón había una sudadera de Luis. La reconocí al instante, era la misma que yo le regalé para nuestro aniversario el año pasado. Pero lo que me hizo un nudo en el estómago fue que olía a perfume de mujer. Al perfume de Valeria. Intenté no mostrar mi sorpresa. Respiré hondo y fingí desinterés. «¿Esa sudadera es de Luis, no?», pregunté, tratando de sonar casual. Valeria ni siquiera dudó. La tomó y sonrió. «Ah, sí. Se la robé porque hacía frío el otro día. Tú sabes cómo es, siempre ando helada». Se rió como si no fuera nada, como si fuera lo más normal del mundo. Y ahí estaba yo, forzando una sonrisa mientras todo me daba vueltas en la cabeza. Cuando Luis llegó, me saludó con un beso rápido, como si no esperara verme ahí. Estaba nervioso, lo noté en su mirada. Pero antes de que pudiera preguntarle nada, Valeria se adelantó. «Mira quién vino de sorpresa», dijo alegremente. «Se quedó a hacerme compañía mientras tú no estabas». Luis sonrió, pero sus ojos evitaban los míos. Me dijo que estaba contento de verme y que podíamos quedarnos a cenar ahí, pero sentí que era más una obligación que un deseo. Toda la noche se sintió incómoda. Valeria hablaba sin parar, como si intentara llenar cada segundo de silencio. ¿Y Luis? Luis apenas me miraba. Me sentía como una extraña, como si yo no perteneciera ahí. Cuando finalmente me despedí, Luis no insistió en acompañarme a casa, como solía hacerlo. Me abrazó rápido y dijo que estaba cansado. Lo miré a los ojos, esperando encontrar alguna señal de que todo estaba bien, de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero todo lo que vi fue distancia. Caminé a casa sintiéndome estúpida. ¿Cómo no me di cuenta antes? Todo estaba frente a mí, las miradas, las sonrisas, la forma en que hablaban sin necesidad de palabras. Esa cercanía que yo misma les había permitido tener. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Luis y Valeria riéndose juntos, compartiendo secretos, usando la misma ropa, no me dejaban en paz. Me dolía aceptar que algo estaba mal, que mi intuición no me había mentido. No sabía cómo enfrentarlo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si solo eran celos irracionales? Pero en el fondo sabía la verdad. Aunque todavía no tuviera las pruebas, ya podía sentir la traición clavándose en mí. Después de esa noche, ya no pude mirar a Luis ni a Valeria de la misma forma. Todo me parecía una mentira. Me sentía paranoica, pero no podía evitarlo. Necesitaba respuestas, aunque me aterrara lo que podía descubrir. Empecé a notar pequeños detalles que antes me habían parecido insignificantes. Como la forma en que Valeria mencionaba a Luis en cada conversación, siempre encontrando una manera de meterlo en el tema, como si no pudiera sacárselo de la cabeza. O como Luis evitaba hablar de su apartamento, cambiando de tema rápidamente cuando le preguntaba cómo iba la convivencia. Un día, decidí pasar por su apartamento de nuevo, pero esta vez no avisé. Llegué justo cuando anochecía y toqué la puerta con fuerza, esperando que alguien abriera. Me preparé mentalmente para enfrentar lo que fuera, pero cuando Luis abrió, parecía sorprendido. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de sonar casual, pero podía ver la incomodidad en su rostro. «Quería verte. Pensé que sería una sorpresa». Le sonreí, tratando de mantener la calma. Entré y noté que el lugar estaba demasiado ordenado, casi como si hubieran limpiado apresuradamente. Valeria no estaba, o al menos eso me dijo él. «¿Valeria salió?», pregunté,
fingiendo desinterés. Sí, creo que está con su novio. Evitó mirarme a los ojos mientras hablaba. Me dolió escucharlo. Por más que tratara de confiar en sus palabras, todo me parecía una mentira. Me senté en el sillón, observando cada detalle, buscando alguna señal, algo que confirmara mis sospechas. Pero no había nada fuera de lugar. Traté de actuar normal, como si no me estuviera ahogando en dudas. Hablamos de cosas sin importancia, pero él seguía distraído, mirando su teléfono a cada rato. En un momento se levantó para ir al baño, y mi mirada se clavó en su celular. No soy de revisar teléfonos ajenos, pero en ese momento no pude resistirlo. Lo tomé con manos temblorosas y, para mi sorpresa, no tenía contraseña. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Revisé los mensajes y ahí estaban. Conversaciones con Valeria. No eran explícitas, pero eran demasiado cercanas para ser solo amigos. Mensajes a medianoche, bromas internas, fotos de ellos juntos en el sofá, sonriendo como si fueran una pareja. Sentí que el estómago se me caía al suelo. La pantalla parecía quemarme las manos. Lo dejé en su lugar justo antes de que él saliera del baño, tratando de actuar normal, aunque por dentro me estaba rompiendo. No dije nada esa noche. Me despedí como si todo estuviera bien, lo abracé incluso, aunque sentí que me ahogaba al hacerlo. Caminé a casa con lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. Me di cuenta de que había estado ciega. Todo el tiempo estuvo frente a mí y me negué a verlo. Ahora ya no podía fingir. La verdad estaba ahí, aunque ellos siguieran ocultándola. Me dolía pensar que había confiado en ellos, que los había defendido incluso cuando todo el mundo me decía que eran demasiado cercanos. Me odié por haber sido tan ingenua. Pero sobre todo, me dolía aceptar que los había perdido a ambos. No pude dormir esa noche. Las imágenes de los mensajes no paraban de pasar por mi mente. Me sentía traicionada, humillada. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Mi novio de 5 años y mi mejor amiga de toda la vida. No lo entendía. Pasé horas dándole vueltas al asunto, pensando en cómo enfrentarlos. Parte de mí quería gritarles en la cara, sacar toda la rabia y el dolor. Pero otra parte solo quería desaparecer, fingir que no sabía nada para no enfrentar la realidad. No pude soportarlo más y decidí hablar con Luis al día siguiente. Lo llamé temprano y le pedí que viniera a mi casa. Tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Cuando llegó, se veía relajado, como si nada estuviera mal. Eso me enfureció aún más. ¿Cómo podía actuar tan normal después de todo? Lo hice pasar y me senté frente a él, tratando de mantener la calma. Necesito que me digas la verdad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Luis me miró, sorprendido. ¿De qué hablas? Tú y Valeria. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí. ¿Hay algo entre ustedes? Vi cómo su expresión cambiaba. Su mirada evitó la mía y supe la respuesta antes de que dijera una palabra. ¿De dónde sacas eso? Claro que no. Su voz tembló, apenas perceptible, pero lo suficiente para que yo lo notara. No me mientas, Luis. Vi los mensajes. Sé que han estado más cercanos de lo que me dijiste. Su cara se puso pálida. Intentó responder, pero solo balbuceó. Esa fue la confirmación que necesitaba. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Mi voz se quebró. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero no iba a dejarlas salir. No frente a él. Luis se llevó las manos a la cara y suspiró, como si el peso de la mentira lo aplastara. No pasó nada, al menos no físicamente. Pero, se detuvo, buscando las palabras. Creo que me estoy enamorando de ella. Sentí que el mundo se me caía encima. Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Todo el aire se me fue de golpe. ¿Me estás diciendo que te enamoraste de mi mejor amiga? ¿Después de 5 años juntos? La rabia empezó a hervir en mí, mezclada con el dolor. No fue planeado, simplemente pasó. Nos hicimos muy cercanos viviendo juntos, y no lo pude evitar. Me levanté de golpe, sintiendo que si me quedaba un segundo más ahí iba a explotar. ¿Y todo este tiempo pensaste que estaba bien ocultármelo? ¿Que estaba bien mentirme mientras te acercabas a ella a mis espaldas? Luis no respondió. Bajó la mirada, avergonzado. Eso me enfureció más. Te presenté a Valeria porque confiaba en ti. Confiaba en los dos. Mi voz se quebró y las lágrimas empezaron a caer, aunque traté de detenerlas. ¿Sabes lo humillante que es esto? Me hicieron quedar como una idiota. Luis intentó acercarse, pero di un paso atrás.
No quería que me tocara. No después de todo. Lo siento. No quise lastimarte. Su voz sonaba rota, pero no me importaba. Pues lo hiciste. Y no sabes cuánto. No pude seguir ahí. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que acababa de escuchar. Le pedí que se fuera y no insistió. Se marchó en silencio, sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, me dejé caer al suelo y lloré como nunca antes. Todo lo que creí conocer se había derrumbado. Mi relación, mi amistad, mi confianza, todo se había hecho pedazos. Sentí una rabia inmensa, pero también una tristeza profunda. Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí misma. Había ignorado todas las señales, me había engañado a mí misma pensando que todo estaba bien. Ahora ya no podía huir de la verdad. Ellos me traicionaron y nada iba a cambiar eso. Después de que Luis se fue, me quedé en el suelo por horas. Sentía un vacío inmenso, como si alguien me hubiera arrancado el corazón. Las palabras seguían resonando en mi cabeza, creo que me estoy enamorando de ella. No podía creerlo. Todo había sido una mentira. 5 años juntos, tantos recuerdos, tantos planes, y todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Pasé los días siguientes como un fantasma. Iba al trabajo en automático, apenas comía y evitaba hablar con cualquiera. Mis amigos notaron el cambio, pero no tenía fuerzas para explicarles lo que había pasado. Me sentía humillada, rota. Valeria intentó contactarme. Me mandó mensajes preguntando si estaba bien, si había pasado algo, fingiendo preocupación. No respondí. ¿Cómo podía siquiera hablar con ella? Mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, había estado jugando conmigo todo este tiempo. Me dolía pensar en las veces que me abrazó, que me consoló cuando tenía problemas con Luis, sabiendo que ella era la razón de su distancia. Un día, mientras revisaba mis redes sociales sin ganas, vi una foto de ellos. Estaban en el departamento, sonriendo como si nada hubiera pasado. Se veían tan cómodos, tan felices, que sentí una punzada en el pecho. Todo empezó a encajar. Las miradas, los abrazos, las salidas a las que no me invitaban. Habían estado juntos todo el tiempo y yo no había querido verlo. Recordé cuando le prestó su suéter, cuando se reían de bromas que solo ellos entendían, cuando Luis se quedaba en el apartamento y apenas me escribía. Todo tenía sentido ahora. No eran coincidencias ni exageraciones mías. Me habían estado engañando desde el principio. Empecé a cuestionar cada momento que compartí con ellos. ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose a mis espaldas? ¿En qué momento dejé de ser parte de su vida para convertirme en un obstáculo? Me odiaba por no haberlo visto antes, por haber confiado ciegamente en los dos. Un sábado, me armé de valor y fui al apartamento de Valeria. Necesitaba confrontarla, mirarla a los ojos y entender cómo pudo hacerme esto. Toqué la puerta con fuerza, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Cuando abrió, su cara se llenó de sorpresa, pero rápidamente cambió a preocupación. Me preguntó si estaba bien, con esa voz dulce que siempre usaba. Me dieron ganas de gritarle, de decirle lo hipócrita que era. No esperé una invitación y entré al departamento. Todo estaba en su lugar, pero se sentía diferente. Me di cuenta de que ya no era bien recibida ahí. Observé el sillón donde seguramente se habían sentado juntos, riéndose a mis espaldas. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Valeria intentó hablar, pero no pude escucharla. Solo veía sus labios moverse, sus gestos fingidos de preocupación. Me pregunté cuántas veces me había mirado así mientras mentía. Sentí náuseas. No le di explicaciones. Simplemente le dije que sabía todo, que no necesitaba que me mintiera más. Su rostro palideció, y por un segundo vi un destello de culpa en sus ojos. No esperaba que lo admitiera, pero el silencio lo dijo todo. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. No podía quedarme ahí un segundo más. Al salir, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, pero también como si hubiera dejado una parte de mí en ese lugar. Una parte que nunca iba a recuperar. Caminé sin rumbo, las lágrimas cayendo sin control. Me dolía haber perdido no solo a Luis, sino también a Valeria. Había perdido a las dos personas en las que más confiaba. Me sentí sola, rota. No sabía cómo seguir adelante. Todo lo que conocía, todo lo que era parte de mi vida, ya no existía. Los días que siguieron fueron una niebla constante. Todo me parecía sin sentido. Me despertaba sintiendo un vacío en el pecho que no desaparecía. La traición de Luis me dolía, pero lo de Valeria me destrozaba. Ella había sido mi mejor amiga,
mi hermana elegida. Y ahora, cada recuerdo con ella me parecía una burla cruel. Decidí cortar todo contacto. Bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales. No quería saber nada de ellos. No quería ver sus vidas felices mientras yo trataba de juntar los pedazos de la mía. Pero aún así, me perseguían. Sus risas, sus miradas cómplices. Todo volvía en oleadas que me dejaban sin aire. Una tarde, mientras intentaba distraerme en casa, recibí un mensaje de una amiga en común. Me preguntó si era cierto que Luis y Valeria estaban juntos. Me quedé helada. No tenía fuerzas para responder, pero ahí estaba la confirmación que tanto temía. No habían esperado ni un momento. Sin querer, empecé a recordar cada conversación con ellos. Las veces que Valeria me consoló cuando discutía con Luis, asegurándome que todo iba a estar bien. Las veces que Luis me juró que solo eran amigos, que estaba exagerando. Me sentí estúpida por haberles creído, por haber defendido su amistad ante todos. La rabia empezó a reemplazar el dolor. Me di cuenta de que había sido la última en saberlo, que todos habían visto lo que yo me negué a aceptar. No eran solo ellos dos los que me traicionaron, también me traicioné a mí misma al no escuchar mi intuición. Un par de semanas después, me encontré con una amiga del grupo. No sabía nada de lo que había pasado, así que le conté todo, desde el principio. La forma en que empezaron a acercarse, como me sentí incómoda pero lo ignoré, como él se mudó con ella y su novio para ahorrar. Al decirlo en voz alta, todo sonaba tan obvio que sentí vergüenza. Mi amiga me miró con tristeza y me confesó que había visto a Luis y Valeria juntos en varias ocasiones, demasiado cercanos para ser solo amigos. Me dolió escuchar eso, pero al menos ya no me sentía tan loca. Le pregunté por qué no me lo dijo antes. Se encogió de hombros y me dijo que pensó que ya lo sabía, que yo misma los había presentado, que siempre parecían tan cómodos juntos que todos asumieron que estaba bien para mí. Eso me hizo sentir aún peor. Había sido tan ingenua que nadie sospechó nada. Después de esa conversación, todo se sintió más real. Empecé a reconstruir la historia en mi cabeza, armando las piezas que antes no quise ver. Recordé cuando Valeria empezó a hablar de su novio cada vez menos, como si ya no fuera importante. O las veces que Luis usaba excusas para no salir conmigo porque estaba cansado. Me di cuenta de que no eran coincidencias, eran mentiras. Esa noche no pude dormir. Todo lo que creía cierto se había desmoronado. Ya no sabía si los recuerdos eran reales o solo parte de la fachada que ellos construyeron para engañarme. Me sentía usada, manipulada. Como si mi relación hubiera sido solo una excusa para que ellos se acercaran sin levantar sospechas. No sabía cómo seguir adelante. Me dolía haber perdido no solo a Luis, sino también a Valeria. Había perdido mi relación, mi amistad y mi confianza en la gente. Nada iba a devolverme eso. No podía sacarme de la cabeza la traición. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me atormentaba pensar en cuánto tiempo habían estado viéndose a mis espaldas, cuánto habían compartido mientras yo vivía en la ignorancia. Una noche, la rabia y la curiosidad me vencieron. Recordé que Luis usaba siempre la misma contraseña para todo. La había visto tantas veces que me la sabía de memoria. Sin pensarlo dos veces, abrí su correo electrónico en mi laptop. Sentí un nudo en el estómago, pero ya no podía detenerme. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su engaño. Ingresé la contraseña y, para mi sorpresa, funcionó. Me quedé mirando la bandeja de entrada, paralizada por un segundo. Ahí estaba todo, frente a mí. Dudé un momento, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte. Comencé a revisar los correos uno por uno, buscando cualquier pista. Al principio solo encontré cosas normales, facturas, suscripciones, correos del trabajo. Pero entonces vi uno que me hizo detenerme. Era una confirmación de compra de boletos de avión. Abrí el correo con manos temblorosas y mi corazón se detuvo cuando vi el destino, la ciudad donde vivía la familia de Valeria. Recordé que Valeria me había dicho, hace unas semanas, que planeaba ir a visitar a su familia pronto. Lo mencionó de manera casual, como si no fuera nada importante. Nunca dijo que Luis iría con ella. Ahora entendía por qué. Miré las fechas en los boletos y mi garganta se cerró. Eran para el próximo fin de semana, cuando Luis me había dicho que estaría ocupado con trabajo. Me había mentido otra vez. Se iban juntos y no tenían ninguna intención de decírmelo. Sentí una mezcla de rabia y dolor. No solo me estaban engañando, también se burlaban de mí, planeando un viaje como si yo no existiera.
Todo se sentía tan cruel. Pero eso no fue lo peor. Seguí revisando y encontré otro correo de una tienda de lujo. Era una factura de un bolso de marca carísimo, comprado justo después de que Valeria me mencionara lo mucho que le gustaba ese modelo. Me acuerdo perfectamente porque me dijo, riéndose, que algún día ahorraría para comprárselo. Miré la fecha de la compra y me di cuenta de que fue el mismo día que Luis me dijo que no podía salir conmigo porque estaba enfermo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como se me rompía el corazón. Ese bolso no era para mí. Nunca lo fue. Todo estaba ahí, tan claro como el agua. Se iban juntos a visitar a su familia y Luis le había comprado un regalo caro. Recordé cómo él solía decirme que estaba ahorrando para nuestro futuro. Mentiras. Todo había sido una farsa. Cerré la laptop de golpe y me quedé ahí, temblando de rabia. Me sentí humillada. Ellos seguían adelante, felices, mientras yo sufría por la pérdida. Ni siquiera tuvieron la decencia de ocultarlo bien. Se habían confiado tanto en mi ceguera que dejaron huellas por todas partes. Me dolía aceptar que había sido tan ingenua. Confié en ellos, los defendí cuando todos me decían que eran demasiado cercanos. Y ahora, aquí estaba, descubriendo todo por mi cuenta. Me odié por haber sido tan ciega, por haber ignorado las señales. Esa noche no dormí. La rabia me consumía, pero también el dolor. Ellos seguían adelante, viviendo su mentira mientras yo trataba de juntar los pedazos de mi corazón roto. Me pregunté cómo había llegado a esto, cómo habían sido capaces de destruirme de esta manera. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí, y no podía seguir ignorándola. Después de descubrir los boletos de avión y el bolso de marca, sentí que me rompía en 1000 pedazos. Todo quedó tan claro como el agua. No solo me habían traicionado, también se estaban burlando de mí, planeando un viaje juntos como si yo no existiera. Cada vez que pensaba en ellos riéndose, felices, me dolía el pecho. Sabía que iban a publicar fotos. Ya podía imaginarme las imágenes perfectas, sonriendo en el aeropuerto, posando como si no tuvieran una preocupación en el mundo. No quería verlas, no podía soportarlo. Así que hice lo único que podía para protegerme, los bloqueé de todas mis redes sociales. No fue fácil. Me quedé mirando sus perfiles durante un rato, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y nostalgia. Parte de mí quería confrontarlos, gritarles en la cara todo el daño que me habían hecho. Pero otra parte sabía que eso no cambiaría nada. Ellos seguirían juntos, sin importar lo que yo dijera. Bloqueé primero a Valeria. Me dolió más de lo que esperaba. Había tantas fotos juntas, tantos recuerdos de nuestra amistad. Cada imagen era un recordatorio de lo que habíamos sido, de lo mucho que confié en ella. Me dolía aceptarlo, pero ya no era parte de mi vida. Ella eligió su camino y me dejó atrás. Luego bloqueé a Luis. Fue aún más difícil. 5 años de relación no desaparecen de la noche a la mañana. Miré nuestras fotos, nuestros recuerdos, y sentí que me arrancaban el corazón. Recordé nuestros planes, nuestras promesas, todo lo que creí que era real. Pero ya no podía aferrarme a eso. Todo había sido una mentira. Cuando finalmente los bloqueé, me sentí vacía. Como si hubiera perdido una parte de mí. Pero también sentí alivio. Ya no tendría que ver sus caras felices, ya no me torturaría pensando en cómo seguían con sus vidas mientras yo intentaba recoger los pedazos de la mía. Pasaron los días y el dolor no desapareció, pero se hizo más soportable. Me rodeé de las personas que sí estaban ahí para mí, las que me apoyaron sin juzgarme. Poco a poco, empecé a aceptar la realidad. Me costó admitirlo, pero me di cuenta de que merecía algo mejor. No podía seguir anclada a un pasado que ya no existía. Hubo noches en las que el dolor era insoportable, en las que me sentía sola y rota. Pero resistí. Sabía que eventualmente iba a sanar, aunque en ese momento no pudiera verlo. Me concentré en mí misma, en reconstruir mi vida sin ellos. Empecé a hacer cosas que me gustaban, a encontrar nuevas formas de seguir adelante. No fue fácil, pero era necesario. Nunca recibí una disculpa. Ni de Luis ni de Valeria. Tampoco la esperaba. Sabía que no iban a reconocer lo que hicieron, y ya no necesitaba escucharlo. Entendí que no se trataba de ellos, se trataba de mí y de cómo iba a seguir adelante. Hubo días en los que sentí ganas de desbloquearlos, de ver sus fotos, de comprobar si seguían juntos. Pero me forcé a no hacerlo. Sabía que mirar atrás solo me haría daño. Ellos habían elegido su camino, y yo tenía que elegir el mío. No voy a mentir, todavía duele. A veces los recuerdos vuelven,
A veces me pregunto en qué fallé o si alguna vez me quisieron de verdad. Pero ya no dejo que esas dudas me controlen. Sé que el problema no fui yo. Hoy sigo adelante, con cicatrices que me recuerdan lo que pasó, pero también con la fuerza de haber sobrevivido a la traición de las dos personas que más amé. No fue fácil, pero aprendí a soltar. Quizás algún día el dolor desaparezca por completo. Quizás nunca lo haga. Pero estoy decidida a vivir mi vida sin ellos, a no dejar que su traición me defina. Me doy permiso de sanar, de seguir adelante, aunque duela. Porque merezco paz, merezco amor, y merezco mucho más que vivir en el pasado.